Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y los acontecimientos hoy los tenemos en casa. Porque quiero presentarles a nuestros invitados, porque ustedes saben que cuando no abro el programa de pie es que tenemos muy importantes invitados. Con nosotros, Pablo Beltrán, con nosotros Antonio García, jefe de la delegación del ELN, de la Hermana República de Colombia, y esto significa diálogo con testigos de la historia, protagonistas de la historia, que es más importante, y los pesos pesados de la hora de tomar decisiones en esta etapa en la que todo el mundo tiene cruzados los dedos a la espera de que haya éxito, porque estas son negociaciones importantísimas para el futuro de la patria grande y porque tienen varios países involucrados, ¿no? En primer lugar, una vez más, bienvenidos a la República Bolivariana de Venezuela, y lo de bolivarianos nos une entrañablemente, ¿no? Y no sé si es por la derecha, por la jerarquía, ¿quién habla primero? ¿Será Antonio García como jefe de delegación? Bueno, aquí vamos a hablar ambos. Bien. Como es tradición en el Ejército de Liberación Nacional, una organización de mucha estirpe democrática, en nuestros orígenes, de construcción de idearios muy colectivos, por el sentido cristiano por el cual también nos hemos orientado, y que gracias a la compañía de Camilo Torres, Manuel Pérez y otros insignes sacerdotes lograron generar una cultura de tolerancia, de democracia, que también hoy queremos traer acá. Para nosotros es un honor, a través del programa que se transmite por Telesur, poder aproximarnos a la audiencia que tienen en momentos importantes para Colombia y para América Latina, que es el esfuerzo por la paz de Colombia. Y agradecer esa oportunidad de poder llegar a la audiencia para reflexionar, para compartir inquietudes, preocupaciones, pero también esperanzas. Y agradecer también al gobierno bolivariano de Venezuela por habernos permitido lanzar con su apoyo, con su compañía, esta fase pública de los diálogos con Colombia. A mí me sorprende gratamente cómo gente curtida en la guerra de guerrillas y en nuestras selvas tropicales, que son el infierno para más de un yanqui que hubiera querido dominarlas desde hace mucho tiempo, demuestran la estirpe de donde vienen, ¿no? Porque todos tienen su fase de estudios de alto nivel, todos tienen la formación ideológica de alto nivel, que es lo que importa, y la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? ¿Cómo se sienten ahora en esta etapa que tiene por escenario no solo Caracas, pero de alguna manera la cuna del Libertador, ¿no? Sí. Bueno, gracias, Walter, por acogernos en su programa. Como esto se ve en toda América Latina, esto es una noticia para América Latina. Fundamentalmente la patria grande, pero tenemos cartas hasta de Japón, así que aprovechemos el momento. Bien. Por ejemplo, este proceso va a tener 5 sedes. Una en Chile, cerca de su patria chica, otra en Brasil, otra en Ecuador, acá en Venezuela y en Cuba. Y hay un 6º país que es garante de este proceso de paz, que es Noruega. Noruega tiene su política internacional, es promover la paz. Así sean los jefes de la OTAN en este momento. Bueno, entonces esto es una buena noticia para la patria grande. ¿Qué queremos? Que esta gran familia latinoamericana y caribeña siga apoyando al pueblo colombiano en esta búsqueda de la paz. Porque en últimas entendemos este proceso como un granito de arena, o a veces ni tan grano, para que esta región, esta zona sea, como lo ha dicho la CELAC y UNASUR, una zona de paz.
Ese es el aporte. Entonces, habrá paz en Colombia en la medida de que toda esta patria grande también nos ayude a construir esa paz, a buscar esa paz. Hay factores interesados en que esto no funcione, obviamente, y no es ser truculentos, ¿no? Porque me imagino que un país como Estados Unidos, que tiene 7 bases en Colombia, no estará interesado en que cambien los vientos. Claro. Pero tampoco pueden vivir en la guerra permanente, que es una de las teorías también, ¿no? Del manejo de la estrategia. El eco que ha habido acá, en la presencia de ustedes, ¿cómo se han sentido? ¿Cómo los ha recibido los demás medios de comunicación? Hoy hubo una rueda de prensa importante, pero hubo matices y matices, ¿no? Sí. A lo mejor quedó algo en el tintero, aprovechemos ahora a sacarlo. Bueno, hay diversidad en los medios que están cubriendo el acontecimiento. Y los medios pues representan las diversas expectativas que se tienen en la sociedad, tanto en Colombia como en el continente y el mundo. Vemos esperanza en algunos medios de comunicación, sobre todo en la particularidad de lo que puede ser la paz de Colombia y uno de los procesos que es el ELN, porque hay otro proceso que se está llevando con los compañeros de la FARC, que junto a las expectativas de paz, que para el caso nuestro implica permitir un camino hacia la democratización de Colombia, que junto a eso hay esperanzas de los sectores sociales, críticos al establecimiento, que quieren una Colombia distinta, diferente, donde la política se haga teniendo en cuenta el sentimiento del conjunto de la sociedad. Y también hay otros medios que muy seguramente le apuestan a continuar como vienen las cosas en Colombia. Entonces vamos a encontrar esas mismas expresiones en los medios de comunicación, en los periodistas que juegan el proceso. Nosotros entendemos que es un derecho, que todos podemos opinar, que todos podemos interrogar, cuestionar, pero sí vemos muy importante la responsabilidad social de los medios de comunicación. O sea, que estamos comprometidos en que le llevemos con objetividad la información para que la sociedad colombiana pueda también sentirse informada y con criterio para poder participar en un proceso que busca al final convertirse en un gran diálogo nacional. El proceso de paz del ELN le apuesta a crear un nuevo consenso en la sociedad colombiana. Entender que Colombia es diversa y que por lo tanto su construcción también tiene que ser diversa. Y tenemos que promover desde el inicio del proceso de paz la participación de la sociedad. Aquí pues tiene mucha importancia el papel de los medios de comunicación. Estimamos que tiene que haber diversidad, pero mucho respeto en la forma en cómo se trata el mismo proceso. Fue sorprendente la cantidad de caracoles que había hoy en la rueda de prensa, ¿no? Los grandes medios de allá estaban muy bien y muy bien representados, ¿no? Yo aquí quiero hacer justicia, al menos parcialmente, al currículum de cada uno, porque aquí la gente dice, sí, guerrilleros. Bueno, empiezo por Eliezer Erlinto Chamorro Acosta. Ese caballero fue mejor conocido por su alias Antonio García. Nació en Putumayo, 10 de enero de 1956, guerrillero colombiano, jefe del Ejército de Liberación Nacional. Proviene de una familia de campesinos gaitanistas, pero además cursó estudios de primaria y bachillerato, recibe su diploma de bachiller, se va a estudiar a Bucaramanga, departamento de Santander, donde estudió Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Santander, la UIS. Como estudiante universitario organizó y experimentó protestas a favor del ELN, junto con Israel Ramírez Pineda y Pedro Cañas Serrano. Se destacó desde la juventud como líder estudiantil, seguidor de las ciencias puras y el arte, le gustaba la electrónica, entre sus pasatiempos estaba la poesía y el dibujo. A los 19 años, mientras estudiaba ingeniería en la Universidad Industrial de Santander y por sus lineamientos ideológicos, empezó a buscar contactos con el ELN. Tras 2 años de estudio, fue finalmente aceptado dentro del ELN, escapó a la clandestinidad y lo demás es historia, ¿no? Pero vamos a tratar de contar qué pasó después de eso, de aquel estudiante universitario tan provisorio. Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, San Gil, Santander, 23 de diciembre de 53. Cursó estudios de ingeniería de petróleo, no lo finalizó, guerrillero colombiano, miembro del Comando Central de COCE, de la guerrilla,
Comando Central, Ejército de Liberación Nacional. En los años 70, mientras estudiaba ingeniería, se vincula al ELN, pero antes de terminar la carrera sería expulsado de la universidad. Fue guerrillero urbano, Tupamaro, hasta principios de la década de 1980, momento en que pasó a la guerrilla rural. Bueno, esto es brevísima reseña que no le hace justicia a ninguna vivencia, ¿no? Pero todos ustedes vienen de un nivel de formación intelectual y de pronto deciden que hay que poner lo que nos caracteriza como hombres donde ponen las palabras. Y se fueron a la guerrilla. ¿Y entonces? ¿Qué pasó? ¿Quién sigue? Fue un momento. Si usted se acuerda, el mundo después de la posguerra tuvo una intelectualidad que se sentía comprometida. Vino el Che, vino Camilo. La mejor forma de decir es hacer. Entonces, eso era lo que se escuchaba en las universidades. Explíquenle a las nuevas generaciones quién era Camilo, ¿no? Yo tuve contacto indirecto con ustedes porque tuve el honor de entrevistar a la mamá de Camilo Torres. Bueno, Camilo Torres es hijo de una familia burguesa de Bogotá que se le dio un día por meterse a cura y después sociólogo y después fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional en Bogotá y después representante de la Iglesia en la Junta de la Reforma Agraria y después dirigente político, y dijo, para que esto se arregle, el poder lo tiene que tener el pueblo. Y le dijo a la oligarquía bogotana, escoja cómo va a entregar el poder, por la vía pacífica o por la vía violenta, pero tienen que entregarlo, porque para que esto cambie, el pueblo tiene que tener el poder. Viniendo un sacerdote era algo así como un trago duro, ¿no? Y de la burguesía. y de cuna burguesa. Y ¿verdad? formado en Europa. Entonces, en Colombia tienen una muy mala costumbre. Líder popular que se destaca, líder popular que se muere. Y corrió con suerte el padre Camilo, que al militar que le confiaron la misión de asesinarlo, fue y le dijo, padre, me dijeron que lo matara, pero yo no quiero hacer eso. Huya. Así llegó Camilo al ELN en un octubre del 65. Ya lo tenían marcado aún siendo sacerdote y viniendo de la clase alta burguesía. Y él había dicho, yo no voy a hacer lo de Gaitán, recorrer este país para que me maten. No, yo no me voy a dejar matar. Y se fue para la guerrilla del ELN en octubre del 65. Y el 15 de febrero del 66, ahora este 15 de febrero pasaron 50 años, murió en combate. Entonces eso fue un gran resplandor, como esas estrellas fugaces que pasan por el firmamento, y eso iluminó mucho la juventud colombiana de esa época. Eso somos nosotros. Y de ahí a la acción directa. Y ahora varios países involucrados en que esto tome otro carácter. Claro, la acción directa nuestra no empieza con la guerrilla. Empieza muy temprano, ligado con la lucha de las comunidades, en las regiones, en nuestros colegios, en la universidad. La guerrilla no nace como un deseo individual, o sea, nace como una necesidad social. Y en el ELN tenemos una tradición. Nosotros no somos soldados, o sea, nosotros somos guerreros. Nos debemos a una comunidad, estamos con la comunidad. Nuestra misión no es estar andando montañas, sino estar acompañando comunidades, estar buscando soluciones para el sufrimiento de las comunidades. Entonces, de allá venimos. Tampoco sería objetivo decir que el ELN está lleno de intelectuales o de personas muy ilustres. No, o sea, nosotros somos pueblo. Nosotros somos lo más humilde que pueda haber en Colombia y nos sentimos orgullosos por nuestro pueblo. Y en nuestra organización hay gente que no sabe leer, que hay que enseñarle a leer, que hay que enseñarle la geografía de su país, que hay que enseñarle la cultura de su país, porque quienes debían hacerlo no lo han hecho. Entonces también en nuestras filas construimos gente, hombres y mujeres, que se deben preparar para superar el abandono, la tristeza, la amargura. Y todo eso lo vivimos con mucha felicidad.
Entonces no somos grandes intelectuales, grandes lumbreras, no. Somos lo más sencillo de la sociedad colombiana y por eso nos sentimos orgullosos. Somos orgullosos de nuestro pueblo, de la sencillez y de la nobleza de nuestro pueblo. Y entre más pobre sea nuestro pueblo, más compromiso nos obliga a nosotros, porque el destino de los pueblos necesariamente tiene que estar algún día del lado de los humildes, del lado de los pobres, del lado de los desposeídos, si no, no tendría sentido la vida de nosotros, ¿no? No podía ser más cristiano ese pensamiento, ¿no? Por lo demás, la última vez que dialogué en ese tono con alguien que realmente sentí como amigo, se llamaba Luis Carlos Galán. Y me acuerdo que dijo, ten la seguridad que voy con todo porque hay que cambiar la injusticia que hay. Pero tú sabes lo que te puede pasar, ¿sí? Toma mi tarjeta y este es mi número. Si no te cumplo, me llamas. Y ya sabemos lo que le pasó, ¿no? Era un hombre que también a su manera podría haber cambiado la historia, ¿no? Por eso mismo había que matarlo. ¿Cuál es la realidad ahora? Se reinsertaron y están dialogando. Son protagonistas de esta serie de intercambios que se van a hacer en varios países, sí, que son los que han demostrado voluntad política de colaborar en esto. ¿Qué viene ahora? Tomemos lo que acaba de decir de Luis Carlos Galán. Liberal, democrático. Nuevo liberalismo se llamaba el movimiento. Ese movimiento se opuso a que Colombia le entregara las minas de carbón de La Guajira a las multinacionales. Ese era el movimiento en ese momento, en los años 70. Pero otra vez la costumbre. Luis Carlos Galán comenzó una lucha muy fuerte contra la mafia. Y lo mataron. Entonces, fíjense que es un ciclo que todo el que aspira a cambiar a Colombia lo sacan del juego por la vía de la violencia. Un punto de la agenda de negociación que firmamos hoy dice, vamos a sacar la violencia de la política. Aleluya. Entonces, decir eso parece muy sencillo, pero en ese terreno colombiano, eso es muy difícil. Del año pasado a este han subido en un 35% el asesinato de líderes sociales y activistas políticos alternativos. Eso es increíble y es inaceptable, pero es la realidad. Y en medio de un proceso de paz. 35% más de asesinatos de líderes políticos ahora, sociales, en 2016, en esta Colombia. En medio de un proceso de paz. Entonces, en las discusiones que nosotros hemos tenido con el gobierno, les decimos, el texto dice, vamos a sacar la violencia de la política. Y ese es el compromiso con que el ELN viene a estas mesas de diálogo. ¿Quién nos garantiza que esos sectores paramilitares de extrema derecha que hacen esa persecución política queden cobijados por un acuerdo donde no haya ese uso de la violencia para eliminar al contradictor? Entonces el régimen dice, no, ellos no son de nosotros no respondemos por ellos. Entonces ahí sí viene la geopolítica que usted explica. Eso es doctrina de la seguridad nacional, esos son los luchadores de la libertad, ¿sí? Esos son esos sectores paramilitares de extrema derecha que usan en la doctrina de la seguridad nacional, en la contrainsurgencia, para quitarle el agua al pez. Entonces, hoy el gobierno dice, no, paramilitares no hay en Colombia, pero siguen habiendo asesinatos. Y aumentó 35%. Más de un año al otro. Los asesinatos de los políticos. Entonces, esas son las grandes contradicciones que tiene este proceso, que mientras que estamos firmando que vamos a eliminar de la lucha política la violencia, el paramilitarismo de extrema derecha sigue campeando y sigue produciendo esta estela de muertos. Entonces, una cosa es las mesas y otra cosa es la realidad. Entonces, esto es uno de los grandes retos que tienen estos procesos. Todos estos países que se han ofrecido para ser sede de estas conversaciones, ¿cómo se ha logrado esto? Porque de alguna manera es un paso al frente y no son poca cosa, ¿no? Enumerémoslo para empezar. Bueno, está Ecuador, Venezuela, Brasil, Chile,
Cuba y Noruega. Ya mencioné a Venezuela, ¿no? Es un diseño que en la discusión con el gobierno fuimos introduciendo la necesidad de combinar la paz de Colombia con la estabilidad y la paz en la región. Porque Colombia vive este conflicto durante más de 50 años. América del Sur, América Latina, ha querido cambiar, ha querido abrir un camino diferente donde se tenga en cuenta la diversidad. Entonces, ligar los cambios que han acontecido en América del Sur es muy importante en la comprensión de los fenómenos políticos. O sea, que América Latina está abierta a cambios, a modificaciones. Por lo tanto, Colombia también puede ensayar, puede buscar cambios en la política. De tal manera que la superación del conflicto armado en Colombia implique también entender la diversidad, entender la tolerancia, entender el ejercicio de la política como la participación de las comunidades, de la sociedad en un sentido colectivo, para construir idearios más comunes, para crear nuevos consensos en la sociedad colombiana, así como se ha visto en otros países. Por ejemplo, en Uruguay es claro que hay dos fuerzas que luchan por gobernar y se respetan. En los demás países se ha venido construyendo la posibilidad de esa tolerancia y en la forma diversa de hacer la política, que se pueden configurar diferentes. La sabiduría está en cómo se resuelven los conflictos, en cómo se tratan, ¿ya? Y que no se vaya a la confrontación armada, situación que en Colombia ha sido muy difícil. Entonces, la apuesta es a entender que América Latina vive procesos de cambio, de transformaciones, de hacer la política diferente, y cómo en Colombia también podemos superar el conflicto armado generando otras dinámicas de participación política. ¿Se acostumbró Colombia a vivir en la violencia? ¿Hizo un modus vivendi, alguna categoría social con esto? Qué lástima, sí. Eso se ejemplifica en la insensibilidad frente a lo que pasa. Usted mira otros países y hay un muerto y hay un escándalo. En Colombia ya no escandalizan ni 1, ni 10, ni 100. Entonces, eso como parte de la cultura política es muy lamentable, porque en últimas las nuevas generaciones también van viendo que la lucha por el poder tiene necesariamente que ser de esa forma. En Colombia hubo un dictador que fue el que estuvo después de que mataron a Gaitán, que se llamó Laureano Gómez. Él decía esto: yo no voy a perder en las urnas el poder que he ganado con las armas. Bueno, los que creemos que el poder que la República entrega a los que detentan el privilegio de las armas viene de las urnas, pero eso indica un mundo muy especial, ¿no? Que refleja también los grandes éxitos literarios que todos conocemos, ¿no? Pero vivirlo cotidianamente debe ser un desafío permanente, ¿no? Muy fuerte. Entonces eso es lo que se quiere cambiar. La gran pregunta es, ¿seremos capaces los colombianos de hacer la lucha por el poder, la lucha política, sin violencia? Ese es el reto, no del ELN o de Santos, es de la sociedad colombiana. Los Santos ya tuvieron un presidente en la familia hace tiempo. Sí, Yo me acuerdo que escribí, no van a parar hasta tener otro. Ya lo tienen. Bueno, ¿y ahora qué aporte ha hecho? Si es que pueden ustedes de alguna manera ilustrarnos el presidente Santos en esta gestión, porque a mí me parece que es la gran Godarria, ¿no? La vieja aristocracia criolla, aparentemente, ¿no? Bueno, hay que reconocerle a Santos la apuesta por la paz. A diferencia de otros sectores de la oligarquía colombiana, de la derecha colombiana, Que son cerrados a todo, que ¿no? son cerrados y trancados por dentro, decimos en Colombia. O sea, no hay forma de buscar otras opciones políticas. Entonces Santos le apuesta a una paz, pues muy seguramente con su visión
más en la idea de darle un oxígeno político a su modelo económico, el neoliberalismo, pero se arriesga a lo mejor de generar un consenso un poquito más amplio que permita un mayor margen de gobernabilidad y un mayor espacio para la recuperación de las instituciones políticas que en los gobiernos anteriores se perdieron. Entonces busca un mayor espacio con la gobernabilidad, pero encarna un modelo económico, una forma de hacer la política que es tradicional en Colombia, o sea, de las familias presidenciales. Colombia... Las familias presidenciales, concepto sí, interesantísimo. todos los presidentes casi que son hijos de presidentes anteriores, pero los que no han sido hijos de presidentes anteriores preparan a sus hijos actuales para que sean presidentes a futuro. Entonces es como una especie de mandatarios que se van heredando y se van entregando unos a otros por familias que se van eternizando en el poder. La vocación de servicio dinastías de la patria. Sí. Entonces, bueno, a Santos hay que reconocerle que hace un ejercicio de mirar si se puede hacer política sin acudir a las armas. Pero... Eso no es poca cosa, ¿no? Es bastante. Hay que reconocerse. Hay que reconocerlo. Por eso estamos en la brega de ver si es viable. Ahora, entender que la paz tiene que buscar un nuevo consenso social, de vivir en la diversidad, en hacer la política en la diversidad, en la tolerancia, y si es viable, construir una Colombia diversa. Si ese nuevo consenso va a ser permitido o no, es lo que la oligarquía colombiana tiene que preguntarse. Y es quizá el principal reto que tiene la paz de Colombia. ¿Será viable una Colombia diversa, donde se permita la oposición política, que no se excluya, que no se persiga, que la oposición política no se muera, que no sea amenazada? Entonces, es a lo que nosotros llamamos la dignificación de la política. Permitamos la diversidad, permitamos la tolerancia y que los gobiernos sean también rectificados con la participación de la sociedad. Eso es de buen recibo en toda democracia que se respete. Ahora, ¿hay voluntad política para transformar esa hermosa declaración en una realidad? Bueno, ustedes son un ejemplo, ¿no? Pero el poder que se ha ejercido por las grandes familias, los grupos mediáticos, todas aquellas industrias que se han hecho una casta dentro del país, ¿está dispuesto a ceder privilegios? Mire una información que es básica para entender este proceso de paz, el nuestro y el que se lleva en La Habana con las FARC. El gobierno, comenzando este proceso, dijo, voy a trazar unas líneas rojas. Quiere decir, nadie va a pasar de ahí. Línea roja 1, no se discute el modelo neoliberal. Línea roja 2, no se discute la estructura del Estado. Línea roja 3, no se discute la doctrina militar ni el estado de las Fuerzas Armadas. Línea roja 4, no se discute la política internacional. Bueno, pero no podrán negarse, les queda el fútbol. Entonces, si no se parte de ahí, no se entienden estos procesos. Qué importante esta puntualización que para ustedes es la cotidianeidad, pero no siempre nos la han dicho con claridad meridiana en un programa como este que se ve en todo el continente, ¿no? Entonces los espectadores, los telespectadores se estarán preguntando, entonces, ¿qué van a negociar? Bueno, entonces fíjese que eso delimita un marco muy preciso de cambiar las reglas del juego en la política. Permítame, esto está demasiado interesante como para abortarlo con un corte. Vamos a hacer el corte y volvemos a esto y lo desarrollamos. Pero no esperen que yo les dé la palabra, esto es ad libitum. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Nuestro par de invitados de lujo, que no son de los que teorizan, sino que se han jugado el cuero llevando a la práctica las ideas, y eso nos honra tenerlos acá. Y el tema es
el tema recurrente en dossier, ¿no? Lo que ocurre en la hermana República de Colombia. Y entonces, de lo que habíamos dejado en el tintero, valga el lugar común, ¿cómo se desarrolla esto en la práctica ahora? Este diálogo, estos numerosos países que están dispuestos a colaborar, ¿pone un poco más de fuerza en la inercia del proceso o sigue alguien ganando tiempo? ¿Qué es lo concreto que hay detrás de esto? Bueno, creemos que la negociación llega ya a una fase que es importante en cuanto a que se configura una agenda temática. Están estructurados 6 temas que van a ser objeto de negociación. Y una última fase que sería la implementación de acuerdos. Lo que se construyó en todo este tiempo, que fueron aproximadamente unas 28 reuniones, ¿sí?, en 47 meses de trabajo, fue identificar los temas. La construcción de una agenda tiene que ver la identificación temática para ver a qué estaba dispuesto el gobierno colombiano y a qué estaba dispuesto al ELN a conversar con el propósito de llegar a acuerdos. Entonces tenemos 6 puntos. 1, participación de la sociedad. 2, democracia para la paz. 3, transformaciones para la paz. 4, el tema de víctimas. 5, el fin del conflicto armado. Y el 6.º punto, la implementación de los acuerdos. Ahora tenemos que pasar, ya en la fase pública, a estructurar una negociación en cada punto. Entonces, en el primer punto vamos a ver cómo va a ser la participación de la sociedad, cuáles son los intereses que tiene la sociedad, cuáles son sus expectativas, identificar problemas, pero también quiénes son los que deben participar, o sea, los sujetos. Ahí está la diversidad de Colombia, el movimiento social, los partidos políticos, los empresarios, los pueblos originarios, los indios, comunidades negras, mujeres, la academia, los intelectuales, medios de comunicación, por supuesto que los empresarios, el establecimiento, o sea, la diversidad de Colombia. ¿Cómo queremos que esa Colombia participe en la búsqueda de la solución al conflicto armado? Ese es el primer punto, es muy complejo. Es quizá el centro de donde está el diseño para buscar un nuevo consenso a la sociedad. El segundo punto, el tema de la democracia para la paz, que tiene que ver en cómo una democracia puede resolver los problemas, cómo debe tratarlos, y en cómo también con la participación de la sociedad se puede construir ciudadanía, entendiendo igualdad de derechos, oportunidades, condiciones que requiere la sociedad para que pueda también ejercer la democracia. El tercer punto, con las transformaciones. ¿Cuáles son las transformaciones que se requieren? Entonces la sociedad debe llevar propuestas. En su participación va a decir, queremos que haya transformaciones en estos temas de orden social, económico, político. También en la mesa vamos a configurar propuestas en el debate entre el gobierno y el ELN. Y también estamos muy interesados en construir programas de transformación regional con enfoque territorial que apunte también a las necesidades de la sociedad. El cuarto punto es el tema de víctimas. Temazo. Creemos que es esencial la participación de la comunidad de víctimas, teniendo como referencia la doctrina universal en este tema, que tiene que ver con la verdad, justicia, reparación, compromiso de no repetición. Y también entender que la sociedad requiere de ir en la dirección de la necesidad del perdón, pero no el perdón simulado, o sea, no el perdón ofrecido, sino el perdón porque yo no puedo producir víctimas y luego, o sea, yo no puedo ofrecer mal y luego ofrecer perdón. Hay una desfiguración, tiene que haber arrepentimiento para que la víctima se sienta identificada con
con que la reparación es auténtica. No pudo ser más cristiano eso por aquello del propósito de enmienda, ¿no? Sí. Y que la fe sin obras es muerta. Bueno, hay un tema de justicia. ¿Cuál justicia? ¿La que dejó abandonada a la sociedad? ¿La que no hizo justicia? Por supuesto que tiene que haber una participación de la comunidad de víctimas en cómo debe ser esa justicia. Tiene que haber verdad histórica, tiene que establecerse las responsabilidades. Entonces, queremos que en esta parte la comunidad de víctimas tenga una participación bastante protagónica. El quinto punto, pues, es el más complejo, que tiene que ver con la transición del ELN a la política legal, pero también de la creación de las condiciones para ese tránsito. Tienen que resolverse hacia futuro la nueva situación jurídica de los integrantes del Ejército de Liberación Nacional. Se tienen que mirar el tema de los compañeros que están presos por causa de la rebelión. Tiene que también tratarse el tema del paramilitarismo para que no se repita. Ese es un tremendo cáncer, ¿no? Exacto. Y en ese contexto, pues se ha dicho que el ELN tiene que mirar el tema de las armas. Entonces decimos, no, el ELN está dispuesto a que hablemos del tema de las armas. En la misma medida en que el gobierno esté abierto a construir nuevas circunstancias en la realidad de Colombia. Entonces es algo que tiene que ser dinámico, porque si las circunstancias no cambian, quiere decir que la realidad que va a vivir el ELN va a ser la misma. Además, ¿cómo me desarmo yo? ¿Con qué garantías? ¿No? Exactamente. Entonces, el solo hecho de que estemos en un proceso de paz, consideramos que van existiendo... Sí, hasta el momento son interlocutores porque tienen armas, sí, porque han demostrado que las usan. Pero si me desarmo, ¿qué pasa? ¿Soy cruel o simplista? O ambas cosas, no sé. Bueno, por lo menos consideramos que existe voluntad de parte del gobierno de explorar una salida política. Lo captan, lo palpan. Captamos, porque se ha persistido. Hemos buscado soluciones a problemas serios que se han presentado en la mesa y entre las dos delegaciones hemos construido acuerdos que lo hacen viable, sobre todo en este tema. También entendemos que este tema del fin del conflicto armado, que tiene que ver con las armas, el gobierno también debe hacer transformaciones, tienen que hacer ajustes institucionales que hagan viable un acuerdo de esa magnitud. Y por último está el sexto tema, que es el de la implementación de los acuerdos, que tiene una connotación bastante seria porque se ocupa de la fase de transición, de lo que se acordó, cómo lo llevamos a la realidad, cómo cambiamos la realidad del conflicto a una situación donde los conflictos no es que van a dejar de existir. El ELN no comparte que vaya a haber un posconflicto. No hay ninguna sociedad en el mundo que no se viva con conflictos. Consideramos que los conflictos ayudan a que se identifiquen los problemas, pero que las democracias tienen la obligación de saber tratar los problemas, en saber resolver los conflictos. Entonces una democracia es madura por la manera, por la forma en cómo resuelve los conflictos. ¿Han logrado una agenda común? Sí, hay una agenda común. Son esos 6 puntos. Y algunos ya es efectivo, digamos, no es teoría. Es lo que se firmó hoy. Sí. Se firmó hoy y lo hicimos de manera física. Fue ahí donde firmamos el acuerdo. Y hay una cuestión emblemática. Ahí mismo habíamos empezado la primera reunión en la Cancillería. Y hoy firmamos el acuerdo de agenda en la Cancillería. Bueno, no pudo ser más auspicioso el momento para invitarlos, ¿no? ¿Y qué papel juegan las Fuerzas Armadas de Colombia, que han sido tan mimadas por Estados Unidos durante mucho tiempo? Además, no hay que olvidar que participaron en conflictos internacionales que no le eran propios tampoco, ¿no? Sí. En el pasado. Hay una vieja relación de bailar pegados, como decimos coloquialmente, ¿no? Claro. Pero hay que devolver un poco la película. Porque si usted mira, la élite gobernante en Colombia se jacta
de ser la democracia más antigua de América. Ese es el eslogan. Entonces allá los militares mandan, pero mandan conjuntamente con la oligarquía. O sea, no se puede ver los militares solamente como un problema aislado. Es como el fenómeno de la dictadura en Argentina. Fue una dictadura cívico-militar. Entonces, este régimen es cívico-militar. Muy interesante ese enfoque, ¿eh? ¿Qué quiere Ahora, no hay decir? un Perón. Pero vamos hacia eso. Este sábado, 2 de abril, hay marchas convocadas por un partido de extrema derecha que lidera el expresidente Uribe. Personaje encantador. Pues sí, eh, muy querido. Internacionalmente. Bueno, lo quieren en Fox, Sí, porque él es de la junta directiva de Fox. claro. Entonces, él convoca esas marchas este sábado que viene para oponerse al proceso de paz. Bueno, su primer cargo político creo que fue vicedirector de Aeronáutica Civil. Aeronáutica Y Civil. su primera decisión fue entregar 30 pistas privadas. A Pablo Me imagino Escobar. que era gente que quería hacer turismo, no Sí, llevar sí. droga. No seamos mal pensados. Ir a Miami a broncearse. Claro. Bueno, entonces, esa marcha del sábado indica lo siguiente. Hay un sector, una fracción de la oligarquía colombiana que se opone al proceso de paz. La oligarquía. Claro, la otra fracción, que es la de Santos, impulsa el proceso de paz. Entonces, en este momento... Esto es muy pedagógico, no quiero interrumpir, Sí. pero vaya a fondo porque esta oportunidad es dorada, ¿no? Entonces, lo que muestra el sábado es el pulso que tira la extrema derecha a las calles en Colombia para decir no al proceso de paz. Hay una Colombia que es nuestra, que Claro. nos sigue. Sí, y sí. tenemos masa que mover. Bueno, por supuesto. ¿Se pueden tirar esa parada? Claro. Entonces, esos dos sectores están enfrentados. Entonces, miremos hipótesis. Si coge fuerza la fracción de Uribe, ¿qué le pasa a estos procesos de paz? Se acaban. Entonces, lo que hoy se anunció aquí en Caracas, que es un anuncio de un acuerdo de agenda para hacer una negociación de paz y tratar de sincronizarla con la que se lleva en La Habana, le muestra otro punto de atención a la sociedad colombiana, en contraposición al que coloca Uribe en las marchas del sábado próximo. Entonces, sin ese telón de fondo, no se entiende la lucha por el poder en Colombia. Entonces, eso es lo que está en juego. Entonces, todavía no sabemos si, por ejemplo, la fracción de Santos va a seguir fortaleciéndose o se va a debilitar y va a tomar fuerza la de Uribe, y todo eso es en vistas a las elecciones dentro de 2 años, de 2018, porque ahora el 7 de agosto Santos cumple 2 años de su segundo mandato y comienza en Colombia la carrera presidencial. Entonces la carrera presidencial está girando alrededor del debate de la paz. Entonces esa es la importancia de lo que hoy se firma en Caracas. Es el pulso, que no está fácil, y usted menciona Estados Unidos. Eso lo tocamos más luego. Bueno, nos quedan 5 minutos. Quiero que ustedes lo toquen ahora, si es posible, porque yo ya me reuní con la parte que está en Cuba, los colegas de la FARC, y ahora estamos representando del ELN, ¿no? Quiero cerrar un poco el espectro. Cuéntenos, ¿cuál es la realidad? Saquen sus conclusiones hasta donde lo crean conveniente, dado que no todo lo que se dice se ventila en los medios de comunicación, pero de algo ha de servir esta oportunidad, ¿no? Quizá nos quedan 5 minutos. Sí. Eso en televisión puede ser una eternidad. No quiero interrumpir, díganme ustedes, manejen ustedes el tema. Sí, o sea, para nadie es un secreto que en el continente había en camino 2 propuestas. Una propuesta de cambio, democratización, que tiene en cuenta la diversidad, y otra que es todo el proyecto neoliberal. Y se fue estructurando en la medida en que nacían nuevas instituciones, nuevas formas de expresar la política continental. Del otro lado también surgía, por ejemplo, el bloque pacífico,
cuando por el otro lado surgía el Mercosur, cuando surgía el ALBA o cuando surgía la CELAC. Entonces, eso ha estado compitiendo. Eso también se expresa en la búsqueda de la paz de Colombia. Entonces, en la búsqueda de la paz de Colombia, los sectores sociales, la Colombia alternativa, la Colombia diversa, le apuesta más a una América Latina estable, pero en diversidad, que tenga en cuenta nuevas expresiones políticas. La otra América le apuesta al neoliberalismo, a la exclusión, a la continuidad, a que no se tengan en cuenta las nuevas banderas que desde la humanidad se están construyendo. En últimas, está compitiendo en el proceso de paz de Colombia también las nuevas visiones que se dan en el mundo. O sea, no podemos estar de espaldas a lo que está pasando en la nueva configuración del mundo, un mundo de la diversidad o un mundo unipolar, un mundo diferente al neoliberalismo o un mundo que busca más la diversidad, la democracia. Eso también se refleja en Colombia. Por supuesto que se va a reflejar en el proceso de paz que tanto los compañeros de la FARC como el ELN estamos dinamizando. Y ahí está lo que podríamos decir la configuración del poder mundial. O sea, un mundo multipolar de diversidad o un gran hegemón que imponga y que sea bloqueo para las expectativas que los diversos pueblos del mundo tenemos. ¿Cuál gran hegemón? Bueno, no digamos lo obvio. Ahora, el tema de las 7 bases estadounidenses en Colombia, ¿cómo se maneja eso? Eso sigue. ¿Es irreversible esto? Sigue porque ahora... Nos las quisieron poner aquí, Chávez, sí, digo. Sí. No. El nuevo capítulo que empeora la situación es... Hay un consenso en la oligarquía colombiana por incorporar a Colombia como miembro de la OTAN. Entonces la OTAN es la máquina de guerra que está actor ahora. Entonces fíjese que eso es otra contradicción. Buscamos una paz en Colombia, pero la minoría gobernante busca engancharse al carro de guerra de la OTAN. Entonces, ¿eso cómo es? ¡Qué jugada tan maquiavélica! Mire, a mí se me paran los pelos de punta. Voy a hacer un testimonio que no es común. Esta tabla que me acompañó durante 40 años, esto que ven aquí, close-up. Wadmut Damnut, lo que debe hacerse se hará. Trutzige Sachsen, los confiables sajones. Esto es de cuando estuve en maniobras de la OTAN en plena Guerra Fría del año 85, cuando había que decirle a los soviéticos, ojo, es una maniobra, cuidado. Y meterse con la OTAN no es jugar en las grandes ligas. Eso es abrir la caja de los secretos que no todos los aprendices de brujos saben manejar, ¿no? Pero ¿a qué carta tan maquiavélica o tan desesperada? ¿Cómo es? ¿Es por desesperación que hacen eso o es porque quieren jugar en las grandes ligas? ¿Cuál es la respuesta? ¿La dejamos así? El silencio muy contundente. Una respuesta breve. Sí. Pudiéramos decir que... Porque a partir de eso pueden patear el tablero también en cualquier momento. Para usted que es estudioso de las fuerzas militares, la fuerza militar colombiana, en proporción a lo que es Colombia, es mucho más que la fuerza militar brasileña, que Brasil, la 7ª economía del mundo. Si usted firma un proceso de paz interno, ¿qué pone a hacer a 500.000 de soldados y policías militarizados fogueados? ¿Cómo lo reintegra la sociedad? Tiene que buscarles trabajo. Entonces, esa es la o fabricarles pregunta. una guerrita de vez en cuando. No, pues es que ese es el trabajo de la OTAN. La parte de la interna. Ese es el trabajo de la OTAN. Hay una máquina de guerra y que si no se mueve se oxida. Entonces ese es el problema. Y teniendo vecinos como nosotros, que tienen la mayor riqueza petrolera, minerales y agua del mundo, en los planes de la OTAN estamos claritos. Bueno. Yo no quiero cerrar este programa, aparte de sentirme orgullosísimo por el tiempo que me han concedido como productor del mismo. Y en nombre del equipo quiero entregarles un testimonio de que hemos andado por diferentes caminos detrás de
de los mismos molinos de vientos, ¿no? Estos 76 domingos son parte de 76 domingos que no tuve descanso, pero logramos completar la triple corona, ¿no? El Premio Nacional de Periodismo en Radio, Televisión y después en prensa escrita, pero no era por eso. Se dio la carambola y se dio bien. Esto es un testimonio de la historia contemporánea, hecho a veces en primera persona porque Dios me ha permitido estar en muchos teatros de operaciones, nunca como el de ustedes, desde luego, ¿no? Yo podía elegir cuándo entrar y casi podía elegir cuándo salir. Y quiero dejárselos como testimonio fraterno, los 76 domingos que son... Gracias. Y quiero que lo lleven con el agradecimiento de todo el equipo a través de mi persona. Se vendió como pan caliente, pero yo renuncié a mis derechos porque se agotó 4 veces y fue el libro más vendido en la Feria Internacional del Libro de Caracas, pero como era la editorial El Perro y la Rana, lo creó el comandante Chávez, y esto del socialismo de boquilla no es lo mismo que el socialismo real, entonces yo renuncié a mis derechos de autor. No soy tan romántico, pero me pareció que era un homenaje a la causa. Yo quiero decirles que me siento muy honrado de haberlos tenido acá y que han hecho luz de la manera que no todos los medios hacen luz, y eso lo sabemos, porque hay dos teatros de operaciones, ¿no? El real, sea guerra, sea crisis política, sea lo que sea, y el paralelo o alternativo en los medios. Y no siempre la verdad aquí coincide con la de acá, ¿no? Así que en esa lucha estamos y seguiremos en la misma, y espero volver a contar en alguna oportunidad con ustedes, y cuando ustedes lo deseen, el espacio está a la orden de los hermanos de Colombia. Muchas Muchas gracias. Equipo amigos, ¿cómo quedó esto? Bien. ¿Cómo? Muy bien. Que así sea. Disponga usted de las cámaras, señor director.